Bueno, amigos estudiantes, pues vamos en este día a trabajar con el tema de cómo son los ecosistemas y pues para eso vamos en este caso a tener en cuenta el objetivo de aprendizaje. Analizo el ecosistema que le rodea y compararlo con otros, ¿no? Para esto eh, es interesante que de alguna manera tengamos en cuenta lo que voy a aprender para poder tener nuestro preconcepto. Intentamos realizar esta actividad. Inicialmente tenemos nuestra primera actividad que dice que eh, es un cuestionamiento, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen lugares tan distintos en la región donde vives? Entonces, con esta guía, pues darás un viaje en el que podrás recorrer diferentes lugares naturales y saber por qué son diferentes. Luego debes de leer em, pues una lectura, pues esta lectura, con base en esta lectura debes de responder y seleccionar la respuesta correcta. Pues hay unas opciones allí que debes de seleccionar. Entonces, por ejemplo, con base en la lectura, que pues dice que durante las vacaciones del año pasado salía con mis amigos de la escuela a recorrer algunos lugares cercanos a nuestras casas. En el recorrido pasamos por un bosque, una quebrada, algunos pastizales y un estanque. Vimos que los animales y las plantas de esos lugares eran diferentes y nos preguntamos a qué se debe esto. Entonces hay unas, escoge la respuesta correcta, debes escoger una entre ellas, pues es, es tu decisión escoger y pues tener en cuenta más adelante que hay que corregir cuando nosotros entremos a la sección de lo que estoy aprendiendo, ¿no? Demos una explicación de mayor profundidad en esta sección. Hay una opción en lo que tú decides de hacer una explicación y escribir en tu cuaderno, ¿no? Entonces, nuestra siguiente pregunta, donde recoges tus preconceptos, dice que recuerdas que vimos que los seres vivos tienen una organización interna, ¿cierto? Entonces, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas. De esta misma forma, los individuos se organizan de una forma particular. Ahora lo encontrarás en la siguiente lectura. Realiza atentamente y recuerda copiar en tu cuaderno las ideas más importantes, ¿no? Entonces, en esta siguiente lectura ya estamos en lo que estoy aprendiendo y em, nos habla más que todo de la estructura de los ecosistemas. Y es una lectura que debes de tener eh, eh, una alta comprensión, ¿no? No solamente leer y leer por leer, sino que hay que tener comprensión sobre la lectura, análisis, criticarla, realizarse preguntas, encontrar las respuestas. Dice, estructura de los ecosistemas. Bueno, al leer la estructura de los ecosistemas, ya me estoy ubicando a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecosistemas, estamos hablando de pues la asociación de diferentes poblaciones, ¿no? Que pueden existir en algún lugar, entonces están asociados esas poblaciones. Dice que en la naturaleza de los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan un- unos con otros de diversas maneras.
dando lugar a niveles de organización. Así los individuos se agrupan formando poblaciones, varias poblaciones que comparten un mismo ambiente, forman comunidades y a su vez estas comunidades dan lugar a ecosistemas. Un individuo llamado también organismo es un ser vivo que habita en un lugar determinado y tiene unas funciones específicas en ese lugar. Todo individuo presenta características que lo distinguen de otros, como forma, tamaño, tipo de alimentación y hábitat. Esas características lo definen como miembro de una especie, por ejemplo, una ballena, un caracol, un perro. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un área determinada. Por ejemplo, un grupo de caracoles en una huerta, los individuos de una población se reproducen entre sí, dando origen a individuos de la misma especie. Una comunidad está formada por todas las poblaciones que habitan en un mismo lugar. Un ecosistema está formado por diferentes comunidades de organismos y por el ambiente en la cual se desarrollan. También un ecosistema se encuentra dos componentes, el componente vivo o, o seres vivos y los componentes no vivos o factores abióticos. Entonces, de acuerdo con esta lectura, elabora pues un dibujo donde representes un concepto, en este caso tenemos los conceptos individuo, población, comunidad, especie, ecosistema, factor biótico, factor abiótico. Entonces, eso hay que organizarlo como en una especie de mapa conceptual, ¿no? Con base en la lectura, realizas tu mapa conceptual y de esa manera tú conceptualizas, ya sabrías qué significa ecosistema, qué significa población, qué significa individuo. Entonces, en la lectura nos narra y nos ubica qué es, qué a qué se refiere cada uno de esos conceptos, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos una actividad experimental en donde vamos a identificar los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos unos materiales que son colores, metro, cuerda, lupa, estacas, termómetro, tabla de recolección de datos. Bueno, entonces si tienes estos materiales, pues hay unos que podemos sustituirlos, ¿no? Un termómetro se puede encontrar con gran facilidad, de esos que utilizamos nosotros para determinar nuestra temperatura corporal. Podemos hacer una tablita de recolección, podemos tener los colores, el metro. Son cositas que se pueden tener, ¿no? Entonces, con base en esas cositas que se pueden obtener, entonces debes de hacer tu parte, tu actividad experimental. Y en esta actividad experimental nos dicen que vamos a identificar los factores bióticos y abióticos del ecosistema. Entonces, inicialmente dice que deben de ustedes salir al campo y seleccionar un lugar, pero pues como bien saben, ustedes no pueden de salir de casa, es con el permiso, deben de tener el tapaboca, deben de tener el alcohol, mantener 2 metros de distancia y pues estar cerca, ubicar un lugar donde que esté muy cerca de la casa y pues para que sus padres estén pendientes de ustedes y no les vaya a pasar y no les vaya a suceder nada. Entonces, escojan ese lugar que llame la atención y en donde puedan encontrar animales y plantas, delimiten una zona de 1 metro cuadrado. Es importante por eso el metro para que delimiten esa zona de 1 metro cuadrado y utilizando las estacas y la cuerda
como lo indica en la figura que observamos aquí. Entonces, luego observan algunas características físicas dentro de la parcela, la cantidad de luz, la humedad, el suelo, y completan la tabla de datos de sus cuadernos y allí organizan la información que vayan obteniendo. Deben observar plantas, animales y otros organismos que se encuentran en la parcela de 1 metro cuadrado y si los conocen, nómbrelos, si no, descríbanlos detalladamente y consignen los datos en la tabla, ¿no? Entonces observan cuidadosamente si hay rastros o huellas de individuos. Si los hay, dibújenlos. Por ejemplo, los ojos, mordidas de la araña, marca de la corteza de los árboles, huevos o cuevas en el suelo. Entonces, aquí tenemos una tabla de lo que la tabla de datos, lo que tenemos que registrar con base en la información, la selección del lugar que hemos escogido de 1 metro cuadrado y pues nos dice que debemos compartir esta información con los demás equipos, pues no es necesario en ocasiones. Si tienes equipos creados por WhatsApp, pues la puedes compartir. Si no lo tienes, entonces nos envía tus evidencias, pues para poder tener registros de que has hecho el trabajo, ¿no? Porque pues con base en esto tú allí vas a identificar muchas cosas que necesitas aprender y tan pronto haces tu actividad experimental, entonces responde en tu cuaderno las preguntas. ¿A qué creen que se deben las diferencias de cada organismo en el lugar seleccionado? Claro, entonces vas a ver insectos, diferentes, vas a observar que en la tierra vas a encontrar algún otro gusanito y entonces eh, establece diferencias entre ellos. ¿Por qué razón tienen esas diferencias? ¿Creen que los factores abióticos identificados hacen que unos organismos estén o no en el lugar determinado? Entonces, pues hay unos factores de tipo abiótico, o sea, por ejemplo, puede ser el tipo de suelo, puede ser la presencia de agua, puede ser las lluvias, bueno, el viento, qué sé yo, si hay rocas. Entonces, tú analizas esos factores abióticos y pues luego nos viene la siguiente pregunta y nos dice que qué relaciones podrían mencionar que existen entre los organismos identificados y los factores abióticos. Entonces, si encuentras cucarachas o encuentras allí de pronto un miriápodo, un cien pie, entonces ahí tú analizas por qué relación tienen esos factores abióticos por la presencia de esos organismos allí. Entonces, luego continuamos con nuestra siguiente lectura que tiene que ver con los factores abióticos y los medios. Hay que leerlo detenidamente con aptitud crítica, realizarse preguntas, además de las que están aquí, ¿no? Hay que hacerse esos cuestionamientos para que, pues, de alguna manera, esos cuestionamientos no afecten el trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, entonces aquí tenemos una lectura que nos dice que los factores abióticos son el conjunto de condiciones físicas y químicas que caracterizan los diferentes ecosistemas y que afectan a los organismos. Entre estos se encuentran el clima, las rocas, el suelo y la topografía. La radiación solar, el agua, la temperatura y el viento son los factores abióticos más importantes, pues determinan en gran medida el clima de un ecosistema. La radiación solar es uno de los factores abióticos más importantes en los ecosistemas porque proporciona la energía necesaria para todos los organismos
e influyen sobre las características del clima. La temperatura se refiere al calor o al frío en los ecosistemas de estas y está relacionada con el viento que ayuda a distribuir el calor y las lluvias sobre la superficie de la Tierra. Finalmente, el suelo, que es la capa más superficial que cubre la Tierra, de la cual las plantas tienen muchos de sus nutrientes y que sirve como hábitat para muchos organismos, características como la estructura, la acidez y el contenido de nutrientes del suelo determinan la distribución de los ecosistemas. Entonces, con base en esa lectura bastante crítica, para que sea bastante crítica, entonces debes de responderte a estas preguntas que podrías mencionar otro factor abiótico que no aparece en el texto. Entonces, ahí analiza cuáles son los factores abióticos que podrían ser. Ahí piensa tú, ahí hay otros que no están. ¿Qué sucedería en el ecosistema que analizaron si algunos de los factores abióticos desaparecen? Entonces, ¿qué tal si desaparece el agua? Imagínate. ¿Qué tal si desaparecen los nutrientes que hay en el suelo? Eso sería muy importante analizarlo muy bien. ¿Cuáles son los factores abióticos que definen el clima en la región donde vives, ¿no? Es interesante determinar por qué está haciendo mucho calor. Lógico, ¿por qué pues, está haciendo mucho calor? O por qué el ambiente es demasiado húmedo. Entonces, hay unos factores que influyen en ese aspecto. Luego dice que realicen lectura con atención y completa en sus cuadernos el cuadro que se muestra a continuación. Entonces, aquí vemos un cuadro y hay que hacer esta lectura que nos dice clasificación de los ecosistemas colombianos. Para su estudio, los ecosistemas de Colombia, pues, ecosistemas de Colombia se han clasificado eh, en los grupos grandes, ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, continentales y marinos. Para el caso de los ecosistemas terrestres, la clasificación se realiza teniendo en cuenta características biofísicas como la temperatura, la altitud, tiene que ver con altura, ¿no? La cantidad de lluvia en el lugar, entre otras, las cuales determinan los animales y las plantas que habitan allí para conocer con mayor detalle los ecosistemas terrestres de nuestro país y sus características. Re, remítanse pues, a uno de los módulos anteriores que estuvimos estudiando que tiene que ver con la educación ambiental. En este caso, los ecosistemas acuáticos se clasifican en continentales y marinos. Bueno, entonces si no entiendes sobre educación ambiental, si no tienes la cartilla, entonces simplemente buscas en internet algo sobre educación ambiental y para profundizar un poco más. Los ecosistemas acuáticos se clasifican en continentales y marinos. En los primeros habita gran diversidad de animales y plantas, así como las algas y microorganismos, que son muy importantes, ese factor biótico en el suelo, los microorganismos, la presencia de microorganismos va a hacer que un suelo sea bastante fértil, ¿no? Entre ellos se encuentran lagos, lagunas, ríos, arroyos y humedales. Los ecosistemas marinos son bastante extensos y se distribuyen por amplias zonas de nuestro planeta. Como ejemplo de este tipo de ecosistemas tenemos los arrecifes de coral o los manglares. Esos ecosistemas los vamos a encontrar en las zonas costeras, ¿no? En las partes costeras, por ejemplo, en Buenaventura, en Tumaco, en esas regiones, vamos a encontrar en todo el Pacífico colombiano, vamos a encontrar estos ecosistemas de manglar y vamos a encontrar arrecifes coralinos en zonas mucho más en aguas eh, hacia las partes de San Andrés, hacia la parte del Caribe colombiano, vamos a encontrar muchos corales.
¿no? En el caso de los arrecifes de coral tienen condiciones y recursos diferentes a las de los continentes manglares debido a la alta concentración de minerales disueltos como sales y la influencia de los vientos, por lo que se encuentran formas de vida muy diferentes entre unos y otros. Entonces, con base en eso, tú analizas la tabla y tienes aquí los factores y con base en esos factores que identificas en cada uno de los ecosistemas de tipo acuático y los de tipo terrestre. Por ejemplo, tú dices los animales que se pueden encontrar en los ecosistemas acuáticos pueden ser un ecosistema acuático, podemos encontrar peces, por ejemplo, por decirlo así, muchos crustáceos, ecosistemas acuáticos. En un ecosistema acuático vamos a encontrar el agua que puede estar salada en el mar o el agua que puede, eh, el agua eh, dulce, que pues de los ríos y de los lagos, mientras que un ecosistema terrestre vamos a encontrarlo en un suelo, ¿no? En el suelo sobre la Tierra y estos pueden tener estas características y esta y la siguiente. Bueno, entonces analiza los factores abióticos de cada uno de los ecosistemas acuáticos y terrestres y vas anotando eh, tus deducciones que tengas sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres con respecto al factor que se está analizando. Luego, pues, nos piden que tengamos un pliego de papel periódico, si no lo tienes, entonces, pues, lo hace en el cuaderno, utilizando marcadores. Ya en el cuaderno no vas a utilizar marcadores, sino que utilizas los colores, ¿no? Eh, pero, pues, si es necesario, puedes dibujar o puedes recortar revistas y lápices de colores y otros materiales que tenga a la mano, dibuja de manera creativa un ecosistema acuático o terrestre con la mayor cantidad de detalles y muestra además la relación que los seres humanos tienen con los organismos que viven allí. Y finalmente, pues, socializa tu práctica que haces. Toda tu práctica, todos tus experimentos, los socializas con tu grupo en el WhatsApp o ya sea por Google Meet, nos invitas a ver si los quieres socializar y entonces nos los compartes, ¿sí? Comparte con todos nosotros toda la información para que podamos dialogar sobre esta sección que tiene que ver con lo que estoy aprendiendo. Bueno, entonces con base en esa sección de lo que estoy aprendiendo, ya puedes resolver tus ejercicios en la sección práctico lo aprendido, resuelves esta actividad experimental. Sabes que si pues no tienes los elementos necesarios para poder realizar esta actividad, pues podemos descargar un video en donde se realice algo así parecido y tengamos la experiencia y observemos esa experiencia en el video y la podamos hacer, por ejemplo, si no tenemos el microscopio, pues es difícil hacer esta experiencia. Pues si tienes una lupa, pues hacer las experiencias que tienen que ver con el uso de las lupas. Pero pues dice aquí que debes de tener un colador de tela, una ponchera plástica mediana, preferiblemente blanca, 3 frascos pequeños de plástico, cepillo de dientes que ya no uses, botas de caucho, cuaderno de notas, lápiz, colores y lupa, pero pues el microscopio es ya muy complicado tener. Entonces, eh, con base en esto, pues puedes analizar en el microscopio, puedes analizar algunos ecosistemas que se encuentran, que podemos ver en una charca, ¿no? El agua presente en una charca y pues resuelves las preguntas, dibuja en sí, puedes investigar sobre este tema en internet o en cualquier medio o solicitar al profesor que se te envíe un dibujo sobre los ecosistemas que se pueden observar en una gota de agua, ¿no? Que más que todo, que es la parte experimental que se podría ver a través de un microscopio de una
falta de agua que podríamos observar allí. Bueno, entonces, vamos a la obra e intenta y no olvides, eh, amigos estudiantes, de dar like y compartir este video, puesto que se nos hace necesario de que este video lo podamos compartir para que las demás personas puedan trabajar este tema que tiene que ver con los ecosistemas, ¿no? Y conceptualicen eh, sus conceptos que tienen que ver con los ecosistemas. Son asociaciones de poblaciones o de comunidades que viven en un lugar determinado en donde interactúan con los factores abióticos, ¿no? Entonces, es importante conceptualizar pues entender con mayor brevedad la situación relacionada a este tema. Bueno, compartan.